¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos al programa más completo de las MMA en España. Yo soy Sebas Pascual. Y yo soy Rubén Palacín y esto es Ground and Pound, el show de las MMA. Empezamos un nuevo episodio de este podcast semanal en el que desgranamos toda la actualidad, todo lo que acontece al mundo de las MMA, tanto de las compañías nacionales como evidentemente de la UFC. Y la gente a lo mejor dirá, ¿estos todavía están con la camiseta de España desde la semana pasada? Sí, todavía estamos. Todavía estamos porque hay que estar orgullosos de haber ganado un segundo mundial, claro que sí. También explicaremos en este programa las normas y un poquito las prohibiciones también de las MMA. Y tenemos un formato también un poquito Innovador, diferente, ¿no, ¿no? Sebas? Sí. Es el quinto episodio, es el episodio con el que cumplimos un mes haciendo este programa. Sí. Y creo que la gente también merece saber un poco quiénes somos nosotros. Eso es, un proyecto en el que hemos puesto muchas ganas y también, pues oye, para sentirse parte de esta comunidad también está bien que nosotros mismos seamos los primeros que expliquemos un poco, oye, de dónde viene nuestra afición por esto, qué nos ha llevado a venir hasta aquí, todo eso. Pues yo creo que con esta presentación podemos ir a las últimas noticias de estas semanas y a lo que tenemos de actualidad. Sí, vamos allá. En este momento y hasta ahora empieza Ground and Pound. Bueno, Rubén, acabando el mes de julio, tengo que decirte que este fin de semana he estado un poco liado, tenía un festival, ha sido, bueno, un mes bastante intenso. Como hemos dicho estas semanas, el mundo de las MMA sigue con su actualidad, está todo un poquito más parado, todos los ojos en ese evento que desgranaremos en las próximas semanas, ese regreso de Islam Makhachev contra Ian Garry. Pero hay que seguir hablando porque la actualidad no para, siguen habiendo noticias y siguen pasando cosas en el mundo de las MMA. Como por ejemplo Conor McGregor, que ha confirmado que tenía rotura del... Bueno, no sé, creo que era rotura del ligamento cruzado Eso es, del anterior y menisco. del menisco, que fue la misma lesión que en el primer combate contra Max, Eso es, que el hace dicho por 13 él, años. y que en ese momento tardó 9 meses en recuperarse. Ha hablado también de los avances a nivel científico que hay y a nivel clínico. Cree que para verano del año que viene puede estar. Sí, dentro de un año nosotros dijimos más o menos un año y medio. Es verdad que yo no me fío del todo, Rubén, de la recuperación de Conor McGregor. Hemos tardado No, muchísimo no tiempo en me volver fío a del todo de verle, Conor McGregor, en general, ¿no? en general. Vamos a ver qué le depara al irlandés, vamos a ver cómo está Dana White en esa relación con el peleador, que ya hemos dicho muchas veces que es la insignia de la compañía, el peleador más relevante de la historia de la UFC, pero que es verdad que por el comportamiento que ha tenido en los últimos años y por el estado físico que ha demostrado, creo que le va a costar mucho volver a ganarse la confianza de Dana. Y otra de las personas que ha tenido ahí un poquito de rifirrafes con la confianza de Dana y que también ha sido una de las, bueno, es una de las personas más importantes de la historia de la UFC, John Jones, y se ha vuelto a rumorear su vuelta. Una vez más, para esto parece el día de la marmota. Parece que John Jones Todos vuelven, ¿eh? nunca termina de retirarse. John Jones nunca termina de retirarse, siempre acaba volviendo, siempre hay una noticia de, oye, ¿y si...? Y si vuelve... Uno O de los, una propia declaración de John Jones, como es el caso. uno de los peleadores más icónicos de la historia de la UFC y evidentemente, yo creo que lo hemos dejado claro muchas veces, el mejor peleador de la De la historia. historia, totalmente. De eso no cabe duda, vamos a ver cómo volvería John Jones, porque yo de todas formas creo que no tiene un sentido que vuelva si no es para intentar pelear contra Tomás Pinal, que creo que es algo que no va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer porque además Tomás Pinal, cuando vuelva, Tendrá que volverá pelear contra contra Cyril Cyril Gane. Gane. ¿Y que va a esperar John Jones 2 años más, pero que va a pelear con 50 años a este paso? No. Lo hemos dicho muchas veces que una retirada a tiempo es una victoria. Y él ya Ya ha ha sabido demostrado, retirarse. No tenía sí, necesidad de pelear contra Spinal, pese a que a todos nos habría gustado verlo, obviamente. ya se le dio esa última pelea contra Miocic, que además también estaba al borde del retiro en ese momento, que era una pelea, bueno, un poco homenaje del mejor peleador de todos los tiempos, una última vez, subió a una octava, al final. Creo que no tiene sentido que John Jones siga compitiendo
con peleas elegidas a la carta, ¿no? Al final, si va a Mm. pelear contra Cyril Gaines, si va a pelear contra Thomas Pinal, bienvenido sea, pero yo creo, francamente, que no va a hacerlo. Yo por el solo pondría contra Hawkit. Una peleita rápida y a fluir. Hombre, tendrían en común que ninguno de los dos peleadores tiene ninguna derrota oficial, porque la Sí, única es que yo creo que derrota, John entre Jones con una comillas... pierna ahora mismo derrota a Hawkit. ¿Tú crees? Sí. Muy, muy... No es que Hawkit sea malo, de hecho está invicto, pero le falta no, todavía. estamos hablando de un peleador 12 años más joven, si no me equivoco. Bueno, es John Jones. ¿Qué estamos Habría hablando que de John verlo. Jones? No estamos hablando de cualquier persona. Sí, es verdad que John Jones está Si fuera un John de... Jones mayor, cuando se rumoreaba la pelea contra Thomas Final, seguía siendo favorito. Claro, imagínate ahora, es verdad que lleva tiempo sin pelear, que ha peleado muy Eh, poco los últimos 5 años, pero sí que yo creo que contra Hawkins sería claramente favorito. sí. Y como decimos, ha habido no demasiada actualidad realmente. Está esta noticia de Conor McGregor, este posible regreso de John Jones. Hemos pensado que es buen momento para hacer, estamos más o menos a mitad de año, hacer una pausa en el camino para ver cómo están los rankings de la UFC y ver cómo está la actualidad ahora mismo en todas las categorías. ¿Quieres que empecemos con el peso mosca? Vamos allá, empieza En tú el si peso quieres. mosca tenemos ahora mismo como campeón a Joshua Van, después de esa pelea contra Pantoja que se lesionó, que está como contendiente número uno. Pero tenemos también unos nombres en esta categoría, en este peso, que no se quedan atrás otra vez. Brandon Rival, después de su última victoria, Eso es. está ahí. Manel Cape también está ahí. Tenemos un Tatsuro Taira, tenemos a Kavanagh también en esta categoría. El peso mosca, que ha sido Navalle. muchas veces criticado. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros somos de los que reivindicamos lo bien que es, lo poco que se valora el peso mosca, aunque evidentemente yo creo que, más allá de Pantoja, que es un peleador que nos gusta muchísimo ver, creo que en general hay algunos nombres que desentonan un poco. Sí, estamos de acuerdo, pero también porque no es una categoría en la que se vean muchos caos. En esta categoría, a mí me parece que Pantoja está a un nivel superior a todos, aunque actualmente, como decimos, el campeón es Joshua Bani, con mérito también, que ha luchado mucho por llegar hasta allí. Totalmente. ¿Quieres que pasemos a la siguiente? Vamos a pasar a la siguiente categoría, al peso gallo, donde hay dos nombres que destacan sobre los demás. El gran campeón ahora mismo, Peter Yan, un peleador, el ruso muy completo, con un dominio del suelo tremendo, también con un dominio del striking bastante considerable. Decíamos hace unos meses que nadie se esperaba que Merab Dvalishvili, que es precisamente el contendiente número uno ahora mismo por el título, que le pudieran arrebatar el título, pero Peter Yan lo hizo. Lo hizo y además sin contestación, porque fue superior en el combate. Mera, no obstante, tiene su derecho, como hemos dicho muchas veces, a esa revancha, porque no olvidemos que esa derrota contra Peter Jan fue en su cuarta pelea en el mismo año. Sí, Su sí. cuarta defensa de título, ¿no? O era tres defensas de título más. Es el peleador que más defensas de título ha hecho en un año en la historia de la UFC. Mucho mérito. Mucho mérito. El georgiano es verdad que ahora mismo tenía una lesión en una Mm. fractura nasal. Vamos a ver cuánto tardamos en volver a verle. Yo creo que no tardará demasiado, ¿eh? Sí, porque hay nombres tocando a la puerta también. Sí, eso Nombres es. como Umar Nurmagomedov, que pelea dentro de poquito, si no recuerdo mal. Son O'Malley, después de esa victoria en Casablanca. Sí, sí, Sean O'Malley, que es un peleador que tenemos todos muchas ganas de ver, que ha recuperado el fuelle después de unos años complicados y que es verdad que cuenta con el freno de que contra Merab yo creo que ya se ha demostrado que es imposible que gane. Mm. O es muy difícil, por decir imposible Es por realmente, es, estilos, es el realmente. estilo antagónico. Contra Peter Yan, vamos a ver, puede Sería tener una alguna pelea opción más. más entretenida seguramente. También tenemos a Son Yadon un poquito más abajo en el ranking, que es el que se enfrenta a Umar Nurmagomedov después de Eso que se es. cayese esa pelea contra David Martínez. Y dos nombres recientes también, Mario Bautista Y Cory Sanhagen. y Cory Sanhagen.
no está nada mal en cuanto a nombres esta No, categoría, ¿eh? es verdad que se ha ido animando un poco con el tiempo. Hace un año decíamos que Merab dominaba con puño de hierro y que prácticamente nadie le iba a batir. Ahora ha ido pisando fuerte Peter Jan. Vamos a ver qué nos Y depara el futuro de esta yo categoría. quiero recordar un nombre más que todavía no aparece entre los primeros 15, pero que no tardará en aparecer, que es el de Alexandre Topuria. Veremos a ver si el alicantino tiene alguna opción. Y también está Bryce Mitchell por ahí, que no lo habíamos comentado, bajó de categoría Es verdad. y lleva dos victorias bastante contundentes. Bajó de categoría porque estaba en el peso pluma. Sí, un peso pluma que domina Alexander Volkanovski desde que Ilia Topuria decidiera subir al peso ligero, la pelea que todo el mundo quiere ver, bueno, realmente todo el mundo menos la UFC, pero que yo creo que ya el gran público Ya toca. reclama, es la oportunidad de Movsar Evloev por ese título del peso pluma. Sí, pero o sea, es una pelea que no va a ser ni de las más vendidas ni de las más vistas por el estilo que tiene Bloev y porque no es un peleador con marketing. Iba a decir con mucho marketing. No, directamente No no es tiene un peleador con marketing, marketing. No no tiene tiene marketing. marketing, es un peleador al que le cuesta mucho finalizar, que ha ganado siempre, bueno, casi siempre por decisión. No Eh, es no es muy carismático no es tampoco. muy carismático, pero es verdad que no tendría sentido una nueva pelea de Volkanovski contra el segundo de la lista, que es Diego López. Sí, más después de las dos derrotas de Diego López contra Volkanovski. Diego López que también viene de ganar su Sí. último combate en Casablanca, además ganar dando show, dando espectáculo, pero sí que es cierto que necesita una pelea más todavía para volver a tener una oportunidad por el cinturón. Este peso no tiene tantos nombres quizá ahora mismo como hace unos años, cuando estaba también Ilya, estaba Max Holloway. Se ha ido bajando un poco de nivel. Volkanovski, que realmente hasta la llegada de Ilia Topuria lleva bastante tiempo dominando el peso. Hay algún nombre que se puede destacar, ¿no? Lerón Murphy, que hasta hace poco estaba invicto, Sí, que es un peleador interesante. Sterling, que es el típico peleador que es un está peleador bien. puente, tío. Eso es, está bien ver, pero que nunca tiene peleas titulares, no termina, ¿no? De asentarse mucho. Ya le pasó en la categoría anterior, dio el paso al peso pluma y realmente es un peleador que, bueno, es un poco sin más ahora mismo. También tenemos a John Silva, que es otro peleador carismático que viene de ganar a Allen, pero de perder con Diego López. Que al final es lo que hemos comentado. Diego López, quitando las derrotas con Volkanovski, está intratable en el resto de la categoría. Sí, 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 totalmente. Es que es un peleador además que tiene un estilo que gusta ver siempre. Es carismático Es también. carismático, es muy querido por el público norteamericano, además, a Yo creo que pesar por de... el público en general, porque aquí en España también es querido. Sí, es verdad. A ver, no es querido a nivel de lo que puede ser un Ilia Topuria o un Bueno, porque no peleador es de aquí, español, claro, porque no está lógicamente. aquí, pero, pero sí que la gente le tiene, no sé, no le queda mal a la gente. No, no, es un peleador que gusta ver. Precisamente decíamos que es una categoría que todavía no está del. Quiero decir, más allá de Volkanovski, de Bloev, no hay tampoco grandes nombres ahora mismo. La que sí que tiene un tráfico tremendo es la categoría del peso ligero. El peso ligero, creo que estamos hablando de la categoría con los nombres más grandes a nivel histórico, probablemente, de lo que hay ahora mismo en la UFC. Tenemos a Justin Gaethje, que acaba de ser campeón Por primera vez en por su primera carrera. vez 9 años después de debutar, con 37 años, ¿no? Sí, justo. Tenemos a Ilia Topuria como contendiente número uno, obviamente, que probablemente no le den esa pelea, esa revancha de manera inmediata, pero no tardará más de una pelea en caso de ganar en tener una revancha. Tenemos a un Arman Sarukian que, bueno, está un poco como medio Sí, apartado, ya en entredicho su lo futuro. dijimos el anterior programa, pero es que a partir de ahí tenemos a Charles Oliveira, leyenda, Max Holloway, Leyenda. leyenda. Tenemos nombres como Benoit Saint-Denis, que por mucho que pase lo que pase con él siempre,
que tiene ahí un poquito esto de tienes un error y acabas porque no sabes defenderte bien o porque tienes una lesión y no puedes estar al 100%. Bueno, Hassan Denis lleva muchos años en la compañía y es un nombre que a todo el que haya visto 3 4 eventos de UFC en su vida le suena, por lo menos. Eso es. Viene de perder precisamente contra Paddy Pimblett, que está el número 5 según la lista de la UFC, pero que realmente yo creo que ahora mismo en realidad es el número 2 porque va a tener seguramente esa pelea contra Ilia Topuria, que se demanda mucho a nivel de marketing, y creo que se ha ganado la posición, ¿no?, de luchar contra el ex campeón del peso ligero, más que otros peleadores como Max Holloway, como Renato Moicano, que yo creo que tampoco. En el caso de Max Holloway ya está un poco para seleccionar peleas, que quiere hacer un parón un poco en su carrera. Y el caso de Moicano, por ejemplo, de otro tipo de peleadores que yo creo que no les da para pelear por el título. Sí, pero son nombres también atractivos. Un Renato Moicano, un Mauricio Ruffi, incluso un Fiziev. Fiziev también. Fiziev también. Tenemos también Dan Hooker a Dan también. Hooker, lo que pasa es que ya pues también está en los últimos momentos de su De carrera. carrera, sí, sí. Pero es una categoría que por nombres creo que es la mejor Sí. en la actualidad. Una categoría que gusta mucho ver, que dominaba hasta hace no demasiado, hasta dar el salto de categoría, Islam Makhachev, que es precisamente a día de hoy el campeón del peso welter. Y que se va a enfrentar este mes de agosto en nada, en unos días prácticamente, a Ian Garry. Lo comentamos ya un día, pero pelea entre Dagestaní e irlandés. Creo Tiene muy que buena pinta, tiene tiene muy muy buena buena pinta. pinta esa pelea. Vamos a ver qué es de Ian Garry, que viene de perder precisamente contra un Rakhmonov que no está rankeado, que es una cosa que yo me enteré hace poco, que no parece que el kazajo tenga un futuro inmediato en la Mm, UFC, y es un peleador que siempre ha sido muy atractivo de ver y que yo creo que todo el mundo esperaba como campeón a largo plazo. Es que además con los rankings está pasando algo raro. Y es que los empezó a hacer como una inteligencia artificial o algo de eso. Y se volvió loco el tema de los rankings. Esperemos que lo que nosotros hemos podido comprobar sea lo correcto. En este peso welter también tenemos dos nombres que pueden tener una pelea que se ha rumoreado, pero que no Sí, se ha confirmado todavía. Y que creo que es una de las peleas que la gente más espera, sí. que es ese Carlos Prates contra Michael Morales. Sí, dos peleadores. En el caso de Michael Morales, un peleador bastante joven que viene apuntando fuerte. Yo creo que van a tener mucho que decir en el futuro del peso welter. Hace unos años había nombres en esta lista como Leon Edwards, como Belal Muhammad, que son historia de la UFC en parte, pero que no son los mejores peleadores. Creo que desde que subió Islam y con la aparición de peleadores de este estilo, también de Jad de la Magdalena, la categoría ha ido subiendo de nivel, Rubén. Y podemos ir, Sebas, al peso medio, un peso también que nos sorprendió con su última pelea por el cinturón, un Son Strickland que venció a Khamzat Chimaev cuando parecía que era invencible. Eso es. Dos nombres que probablemente tengan su revancha dentro de poquito. Vamos a ver qué tiene que decir de eso Dricus du Plessis, que sería el siguiente en la lista, que viene a ganar a Kamaru Usman hace semana y poco. Pero sí, son los tres nombres ahora mismo que dominan la categoría, y especialmente esos dos. Esa rivalidad son Strickland contra Hansa Chimaev. Luego tenemos nombres como Imavov, Joe Pyfer, tenemos a Brenna Allen, incluso un Cayo Borrallo, que Sí. físicamente parece incluso más grande de lo que es el peso medio. Y es de los Fighting Nerds también. Sí. Pero ahora a mí me cae bien, personalmente. Sí, que están por delante, por ejemplo, de Israel Adesanya, que ya hemos comentado varias veces que es un peleador un poco en bajada, pero que evidentemente también es historia de este peso y que fue campeón Totalmente. hace no demasiado tiempo. Y también tenemos nombres, Sebas, como Bonical,
Sí, como Paul Nigel, que es un peleador que hemos dicho ya varias veces que nos gustaría ver peleando por cosas más importantes, que está rankeado, comentábamos, muy abajo, ¿no? Para lo que ha demostrado. Y en el peso semipesado, Sebas, tenemos a un campeón. Está un poco, el ranking está un poco ahí porque no sabemos si hay una persona que se va a quedar en el peso pesado o volver, pero tenemos a Carlos Urber como Como campeón. campeón. Sí, que viene de ganar hace unos meses a Jiri Prochazka, precisamente un título que dominaba Alex Pereira, subió a la categoría de peso pesado para pelear en ese evento de Casablanca, y Ulver, que es ahora mismo el actual campeón. Vamos a ver qué tiene que decir de eso el propio Pereira, Ankalaev también. Pero bueno, esa sería la situación de los tres que dominarían la categoría. Y también tenemos más nombres como Paulo Costa, que también es un mítico ya dentro Sí. de la compañía, Jamal Hill, Khalil Rountree Jr., que se lesionó y no pudo pelear este último fin de semana contra Ankalaev, y algún nombre nuevo incluso, como Robert Whittaker. Sí, un Robert Whittaker que subió de peso desde el peso medio, que viene de ganar hace poco y que yo creo que puede tener algo de futuro en esta categoría, teniendo en cuenta que si Pereira decide no volver, creo que hay una vacante ahí de nivel de que puede haber hueco para un peleador nuevo. Y con esto nos vamos ya al peso pesado. De momento, el cinturón lo tiene Tomás Pinal Eso es. hasta su vuelta, que todos queremos ver ese combate de Thomas Pinal contra Cyril Gane. Son los dos nombres ahora mismo que candidatos a gobernar esta categoría, después sobre todo de la victoria de Cyril Gane contra Alex Pereira. Contra Alex Pereira, eso es. Son los dos peleadores con diferencia mejores de este peso pesado, sobre todo si no incluimos a Pereira dentro de la categoría. Y si no contamos a un John Jones que pueda volver. A un Jon Jones que va a volver, evidentemente. Luego habría algún nombre, bueno, que se puede destacar, ¿no? Josh Hawkins, ¿no? Volkov, Josh Hockey también, precisamente. Curtis Blaze también, bueno, es un peleador también Sí. con bastante historia. Pero es verdad que el peso pesado, más allá de Tomás Pinal y más allá de Cyril Gane, creo que ahora mismo no tiene un Además, referente claro. echaron hace unos meses de la UFC al Maño, Sí. que Una lástima, ¿eh? una Hubiera lástima, a mí me estado caía ahí. muy bien, ¿eh? Pero eso de saltar antes del combate y lesionarte tú solo, no, la UFC no ve bien ese tipo de cosas, Por lo que sea, por ¿no? lo que sea. Y hay que hablar también, Rubén, evidentemente, de los pesos femeninos, a los que hay que dar, evidentemente, cabida y que tiene una pelea bastante chula, bastante interesante este próximo mes de agosto, en el peso paja femenino, Mackenzie Dern, que va a pelear contra Gillian Robertson, que estaba rankeada la número 4, pero es verdad que con esa subida de peso de Sam Whaley es ahora mismo la pelea más atractiva. Sí, la verdad es que el último combate contra Yandirova se mostró bastante superior Mackenzie Dern. Sí que es cierto que la reina de esta categoría siempre ha sido Sam Whaley, que decidió subir de peso. Un saludo también de aquí al Chocas, que tiene un clip así un poquito viral con Sí, Sam es verdad, es Whaley. verdad. Zhang Weili contra Justin Gaethje. Es una buena pelea. Pero la verdad es que Mackenzie Dern dio una buena pelea y a ver qué hace este mes de agosto. Sí, la veremos en ese próximo evento, el mismo día que pelea Islam Makhachev como pelea coestelar. En el peso flyweight, que es verdad que esto de la terminología muchas Peso veces es mosca, peso ¿no? mosca, ¿sí? Sí. Valentina Shevchenko es la gran dominadora. Yo creo que es seguramente la figura más reconocida, ¿no? En la actualidad sí. En la actualidad de Hay algún la... nombre como Alexa Grasso también Sí, que es conocido, pero Shevchenko creo que es a nivel femenino la cara más la visible. cara más visible de Y, la y- UFC. y precisamente Sam Whaley, que también está en esta categoría que Sí, Sam subió. Weili que perdió con Valentina Valentina Shevchenko Shevchenko. en ese combate. Tenemos también el peso gallo. Peso gallo, que es el peso más alto en el caso de las mujeres en la UFC, y la que lo domina es Kayla Harrison, la campeona. Sí, tenemos nombres también como Jocelyn Edwards o Norma Dumont que están ahí cerquita. Sí, vamos a ver qué nos depara el futuro de los rankings. Ya hemos repasado todo, categorías masculinas, femeninas, todos los pesos. Creo que ya ha quedado la actualidad más que clara, sobre todo para ubicar un poco a la audiencia, a ver cómo está el presente de las MMA, el presente de la UFC.
Si te parece, teniendo en cuenta que tenemos un combate en unas semanas de Islam Makhachev, vamos a analizar precisamente la única derrota de Islam Makhachev hasta el momento en la UFC hace 11 años. En ese UFC 192 se basa en 2015. Vamos, 11 años han pasado, ¿eh? Sí, sí. Vamos a analizarlo. Bueno, Sebas, vamos a entrar un poquito a analizar lo que fue esa única derrota de Islam Makhachev en la UFC. En el UFC 192, en 2015, hace ya 11 años. Nada que ver ese Islam Makhachev con el que vemos ahora, obviamente, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue ese combate contra Adriano Martins. Sí, han pasado prácticamente 150 eventos de la UFC Sí. por medio, que se dice pronto. En ese momento un Islam Makhachev muy joven, 23 añitos si no me equivoco, contra un Adriano Martins que en ese momento era un peleador ya con bastante experiencia, bastante solvencia dentro de la UFC. En ese momento peleaba en el peso ligero, en el que ha estado prácticamente toda su carrera el Dagestaní. Y creo que es un combate que habla mucho de lo que era ese primer Islam Makhachev, que tenía ese dominio en el suelo, pero que era mucho más ingenuo en el striking. Creo que la gran evolución que ha tenido a lo largo de su carrera es que ahora es mucho más precavido y ha mejorado mucho su nivel de pie. Recordamos también que en este combate la derrota de Islam Makhachev fue por un KO Eso es. que consiguió Adriano Martins. En parte por la debilidad en el striking en ese entonces de Islam Makhachev. Era unos lanzamientos de golpes mucho más desordenados, Eso es. una guardia un poco extraña también. Sí, muy, muy ingenuo también porque no tenía necesidad de ir al intercambio, va un poco a caer en el juego de Martins en lugar de intentar un derribo, en lugar de intentar mantener más la distancia y en ese momento una combinación acaba tumbando al Dagestani en su único KO. Una pequeña mancha en un peleador que luego ha demostrado que es histórico y que habría que hablar en unos años en qué lugar está en una posición general de la historia de la UFC. Totalmente. Además es que ahora ya no es solamente que haya mejorado su striking y también ha mejorado su grappling y su lucha, Evidentemente. pero lo que más ha mejorado ha sido su IQ de pelea, que lo hablamos muchas veces, que es casi tan importante o más que el resto de habilidades que puedas tener como luchador. Es un factor fundamental. En ese momento había una diferencia con Khabib, que Khabib precisamente es un peleador que siempre ha sabido leer muy bien los combates. Creo que a día de hoy, con todo lo que ha crecido estos años Islam Makhachev, puede tener un IQ de combate parecido al que tuvo en su día Khabib. Tiene un dominio de pie evidentemente mayor que el que tenía Khabib. Habría que ver el nivel de grappling, el nivel de suelo. Quizás ahí sí que sea mejor precisamente el que es entrenador ahora mismo de Islam Makhachev. Pero bueno, evidentemente yo creo que esta pelea habla un poco de lo que era ese Islam del momento y no sé si crees que se puede tomar algo como referencia de cara a la pelea contra Ian Garry. Creo que lo que se puede tomar de referencia es todo lo que ha mejorado, precisamente. Y el cambio que ha pegado desde esa derrota hasta la actualidad. Hablabas de Khabib. Yo creo que el actual Makhachev ganaría al mejor Khabib. Que hemos visto que, por desgracia, no lo hemos podido ver tantas peleas como nos habría gustado. Eso es. Yo también lo creo, porque al final Islam es una mezcla del Khabib, del suelo de Khabib con un pie, con un striking mucho más potente. Mucho más pulido. De hecho, creo que muchas veces infravaloramos la capacidad de striking que tiene. Es uno de los peleadores con un boxeo, con una capacidad de intercambio mayor de toda la UFC. Lo ha demostrado en algunos momentos. Yo tengo muy presente esa patada en la cabeza a Volkanovski, Totalmente. que creo que es uno de los momentos más recordados de la UFC en los últimos años. Sí. Esa high kick que acaba tumbando al australiano. Y precisamente creo que es una muestra de lo que puede dar en esa pelea contra Ian Garry, en la que cuenta con la debilidad de que es un peleador muchísimo más grande que él. Sí, pero también hemos visto en los últimos meses que los peleadores que suben de categoría parece un poco más tontería, porque dices, son pocos kilos. Hablando de kilos y no de libras, son pocos kilos los que subes. Ya. A Ya, todos les está pero costando. A sí, sí. todos. A Pereira, a Ilia. Le ha costado a Kamaru Usman subir al peso medio. Sí que es cierto que
tiene 39 años y no es la misma situación. Le costó a Whittaker pese a ser superior a su rival y ganar. Eso es. No es fácil subir de peso. Te puede salir bien algunas peleas, obviamente. Esta gente tiene unas habilidades que, por mucho que te lo pongas un poquito más difícil, siempre puede dar el callo. Pero competir contra un rival que igual Le saca 10 te centímetros. saca 10 centímetros y que tus puntos fuertes también los sabe defender, cuidado. Sí, cuidado, viene de ganar a Jack de la Madalena precisamente en esta categoría, pero ahora mismo el welter es una jauría, es una categoría con mucha gente de bastante nivel, no es lo que era hace unos años, y vamos a ver cuánto dura el reinado de Islam Makhachev en la categoría. Te voy a hacer una pregunta, Sebas. ¿Tú crees que Islam puede marcar un legado en el peso welter? Yo creo que Islam Makhachev no va a estar cerca de lo que ha conseguido en el peso ligero dentro del peso welter. Creo que ya es una categoría mucho más complicada y creo sinceramente que a Islam le va a costar mucho porque cambia demasiado el tipo de nombres, el estilo de pelea, ya no va a poder ser tan dominante, no va a ser lo mismo que lo que ha marcado hasta ahora en el peso ligero. Y en el caso de que Ian Garry le gane este mes de agosto, ¿tú crees que podría bajar al peso ligero de nuevo? Yo creo que se va a quedar en el peso welter. Yo Creo que estoy de de acuerdo momento también. se va a quedar en el peso welter. Puede seguir ganando muchos combates, pero ya decimos, todo lo que ha dominado estos 10 años, ya hacerlo en el welter son palabras mayores. Yo creo que a todos nos habría gustado poder ver ese combate entre Ilya e Islam Makhachev. Sí que es cierto que ha estado a punto de darse, No se ha podido por lo dar. que se rumorea, Islam y su equipo no quisieron. Iba a ser la pelea de Casablanca, no quisieron. Al final no salió bien para Ilya. Eso es verdad. Y nos vamos a quedar sin ver probablemente esa pelea que a todos nos habría gustado. Yo también creo que no la vamos a llegar a ver. Lo que sí vamos a ver es en unas semanas un peleón de Ian Garry y nosotros, como siempre, haremos la previa, estaremos aquí contando todo lo que acontece a esa pelea. Ahora, Rubén, nos vamos a una de nuestras secciones estrella, ¿no? Nos vamos a la sección divulgativa, ¿no? Como nos gusta llamarla, que vamos a explicar un poquito las reglas y las prohibiciones de la UFC. Bienvenidos al Combate Explicado, una vez más, esta sección divulgativa en la que tratamos de explicar de la manera más sencilla posible los términos y los conceptos más importantes de las artes marciales mixtas, Sebas, para que cualquier persona vea o no vea mucho de deporte de contacto, pueda entender lo que sucede dentro del octágono. Sí, y hoy vamos a analizar una de las preguntas, ¿no? Que muchas veces hace la gente, sobre todo que empieza a ver MMA. Se tiene como un deporte muy salvaje, pero realmente, Rubén, ¿vale todo? ¿Hay alguna cosa que no se puede hacer dentro de las MMA? La respuesta es muy sencilla, Sebas. No, no vale todo dentro de las MMA, aunque mucha gente lo piense. Las artes marciales mixtas tienen un reglamento muy estricto diseñado para proteger a los luchadores y para garantizar que los combates sean lo más justos posible. Sí, la UFC se rige por unas normas que se llaman Unified Rules of Mixed Martials, reglas unificadas de las artes marciales mixtas, ¿no? Traducido tal cual. Un reglamento que establece qué técnicas están permitidas, cuándo tiene que entrar el árbitro, qué cosas no se pueden hacer y todo lo que supone una infracción. Pues si quieres, Sebas, empezamos con lo que sí que está permitido. En las MMA puedes golpear con los puños, los codos, las rodillas y las piernas. Y también puedes derribar, proyectar, controlar y finalizar el combate en el suelo. Todo esto ya lo sabíamos. Sí, todo esto ya lo sabíamos, una mezcla de golpeo, tanto con puños como con piernas, todo tipo de técnicas de jiu-jitsu, de lucha, todo lo que hace que las MMA sea el deporte de contacto seguramente más completo del mundo. Pero también hay cosas que están prohibidas. Sí, hay cosas que no se pueden hacer, evidentemente no se puede morder, no se pueden dar cabezazos, no se pueden pegar tirones en el pelo, no se pueden meter los dedos en el ojo del rival, que muchas veces Ese no se piquete, ¿eh? hace, claro, no se hace de forma deliberada, pero
ese piquete que puede complicar al peleador y que aquí sí que hay que decir que aunque no se pueda hacer, es verdad que no siempre los árbitros intervienen correctamente. Y no siempre penalizan. Creo que lo hemos hablado en otros programas también. Un piquete de ojos te puede hacer mucho daño, te puede provocar graves repercusiones para el peleador. Tomás Pinal ha tenido que someterse a una cirugía Precisamente por eso, ¿no? precisamente por eso. Y que por poco no se ha quedado ciego de un ojo. Eso es. Son cosas que eso te pueden provocar lesiones graves. También hay más cosas que no se pueden hacer, evidentemente, ¿no? Como por ejemplo golpear en la garganta, obviamente. Era algo lógico, Era lógico. pero hay que La aclararlo tráquea, también. ¿no? No todo vale, no se puede golpear en la garganta, no se pueden manipular los dedos de las manos y de los pies de manera individual, ni atacar a la columna o a la parte posterior de la cabeza, Sebas. Claro, todo esto son medidas, evidentemente, que ya pues implicarían un riesgo bastante grande para el peleador. Y hombre, a mí personalmente lo de pegar tirones en los dedos es un poco, ¿no? Pero Un poco aquí, por extraño. ejemplo, no pone nada de que no puedas agarrar un moño, ¿no? Como hizo Sarah Bullet Es verdad, es contra, verdad. contra Pereira. Yo creo que tampoco estará permitido. Eso es. Otra infracción que yo creo que esta sí que suele ser bastante habitual es agarrarse a la jaula para evitar un derribo o intentar voltear una posición desfavorable y convertirla en una de ventaja. Es un detalle que no pone en riesgo la salud del peleador, pero que evidentemente pues es una trampa. Es una trampa totalmente, por eso está prohibido. Y hay una regla, Sebas, que suele generar también bastante confusión, que son los golpes a un rival cuando está en el suelo. ¿Qué está permitido y qué no? Sí, es verdad, hay mucha gente que cree que no puedes golpear a un peleador en el suelo, sobre todo gente que está acostumbrada a ver boxeo, kickboxing, todo este tipo de artes marciales. Realmente, y como este propio programa indica, el ground and pound es una definición de que puedes golpear a la persona en el suelo. Y lo que sí que está prohibido, en este caso, sería dar patadas o rodillazos en la cabeza del rival cuando está, como se suele decir, grounded, ¿no? Cuando Eso es, está en el suelo. Es decir, cuando tiene apoyada alguna parte en la lona distinta a la planta de los pies. O sea, la eso es. espalda o incluso el hombro, el brazo, todo lo que esté apoyado diferente a la planta de los pies, no puedes No meterle puedes. rodillazos o patadas en la cabeza. Esa es una de las reglas que más dudas suele generar entre los aficionados porque a veces cuando apoyas una mano o una rodilla para que el rival no pueda darte esos golpes, pues en realidad está permitido, pero es un poco trampa, ¿no? O sea, si lo haces de forma deliberada. Es un poco trampa y al final depende un poco de qué falta cometas, ¿no? Para saber qué es lo que pasa, porque no es lo mismo hacer el piquete de ojos, como hemos comentado, que agarrarse a la jaula. Sí, todo esto influye en el sistema de puntuación, depende de lo que sea. Hay veces que puede restar un punto dentro de la pelea. Recordemos que normalmente los asaltos se puntúan del uno, bueno, normalmente es 10-9, 19, 18, 18, dependiendo del... 17. Eso es, depende del daño que se suele causar al oponente. Normalmente una infracción de esta suele llevar un castigo de un punto. Vamos a poner un ejemplo, Sebas, ya que nos gustan aquí mucho los ejemplos. Si un peleador se agarra a la jaula, ¿qué pasaría? Pues que el árbitro le obligaría a soltar inmediatamente la jaula. En un principio sería una advertencia. Si insiste, ya podría entrar a valorarse como una ventaja ilegal y empezar a restar puntos o incluso, en un caso extremo, la descalificación. Y entonces a esa gente que sigue pensando a día de hoy que las MMA son un deporte sin reglas, creo que después de esto les habrá quedado claro que no es así. Sí, eso es, de hecho, sobre todo, estos son los puntos que entran sobre todo dentro de la UFC. Si de verdad alguien quiere ver un deporte prácticamente, bueno, una categoría, una compañía prácticamente sin reglas, que vea un combate de King of the Streets, Bueno, que ahí ya la cosa ahí cambia cambia. bastante. Sí, al final esto estamos hablando de la UFC, no estamos hablando como por ejemplo podría ser un combate amateur de MMA en la que cambian algunas de las normas o un combate por ejemplo de bare knuckle. No son las mismas reglas.
Eso es, en la UFC y en la MMA en general existen reglas, la realidad es justo la contraria y de hecho hay muchas técnicas que eran legales los primeros años y que a día de hoy están prohibidas o que están más reguladas. Al final también es un deporte seminuevo que se va actualizando con el paso de los años. En principio, para bien. Hemos debatido muchas veces si el piquete de ojos debería directamente restar un punto en esa valoración de los jueces. Yo opino que sí, que debería restar un punto. Así que a la próxima vez que alguien os diga que en la UFC vale todo, ya sabéis que no es así. Que no vale todo, que hay muchas reglas para que los luchadores tengan una seguridad dentro de lo Eso que es el es. deporte, porque al final es un deporte de contacto, pero hay que preservar la seguridad de los luchadores por encima de todo. Sí, hay que conocer esas reglas porque el objetivo es que disfrutar de la pelea pues sea mucho más fácil. También hay que valorar el papel del árbitro normalmente, que es una persona que tiene un papel fundamental a la hora de parar la pelea, de saber qué está bien, qué pone en riesgo la integridad física del peleador y qué no. Y ahora, bueno, pues si entendéis un poco mejor cómo funciona este tema de los puntos, cómo funcionan este tipo de infracciones y evidentemente que está claro que las MMA no vale todo. Y para futuros programas que nos pongan en comentarios qué quieren que expliquemos. Esperamos que os haya gustado la sección de este programa. Si queréis ver más explicaciones, tenéis también en el canal, en el apartado de listas, qué es el grappling, qué es el striking y qué es el ground and pound. ¿Y qué Y es el combate, los los golpes de golpes pie? los golpes de pie con la mano dentro de las MMA. Sí, bueno, variado, ¿no? Ya Estamos estamos haciendo una entrando. enciclopedia, Contenido ¿no? didáctico. Una enciclopedia de lo que es las MMA. Nosotros esta semana ¿Qué tenemos que tenemos? hacer una autoentrevista, podría decirse, ¿no? Una forma de que la gente nos conozca mejor. Es una especie de entrevista entre nosotros dos, una charla para que vosotros sepáis de dónde viene este proyecto, quiénes somos nosotros y nos conozcáis un poquito más para crear también un poquito de comunidad. Ya lo dijimos en el primer programa, habrá días en los que alguno de vosotros, como fan de las artes marciales mixtas, podáis venir aquí a hablar de cómo empezasteis vosotros a ver el deporte, vuestro peleador favorito. De la misma manera, queremos contároslo nosotros. Bueno, pues sección estelar del programa. Hoy no tenemos entrevista como tal como peleadores porque hemos decidido que ya quinto programa, quinto Se cumple podcast, un mes. se cumple un mes, es buen momento para explicar un poco, bueno, de qué viene este proyecto, de dónde nace nuestra pasión, nuestra afición por las MMA y un poco todo lo que nos ha llevado hasta aquí, Rubén. Yo creo que el principio de esta sección, en este programa en concreto, tiene que empezar con cómo empezamos, ¿no? Eso Nosotros es. a aficionarnos un poquito al deporte. Sí, yo creo, en mi caso, por ejemplo, creo que hay mucha gente que se sentirá identificada, sobre todo en España. Yo los primeros recuerdos que tengo de UFC y empezar a interesarme un poco por el mundo es la irrupción de Conor McGregor, ¿no? Cuando empieza a destacar, cuando empieza a traspasar, yo creo, la frontera del deporte. Y el primer recuerdo nítido que tengo es esa victoria en pocos segundos contra Jose Aldo. Sí, yo también creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo de la UFC. Ahí ya también empezaba a escuchar nombres. Al final, eso es una época en la que nosotros éramos bastante jóvenes. Sí, es verdad. Vamos a aclararlo, tenemos 25 y 26 años. Nosotros éramos adolescentes en ese momento. Yo empezaba ya a escuchar nombres como John Jones, como Joe St. Pierre, Eso es. que nos iban sonando, pero el que de verdad irrumpió y dio a conocer el deporte a nivel internacional y también en este caso a nosotros fue Conor McGregor. Y es que la pelea contra José Aldo es una de las imágenes que te viene a la cabeza cuando piensas en lo que es la UFC.
Eso es. Es verdad que yo creo que hay dos peleas que marcan a Conor McGregor en cuanto al público internacional. Hablamos de esa pelea de Conor contra Khabib, como ese background que tiene detrás, todo el trash talk que se llama mucho bueno, insultos, todo lo que hubo en la previa, lo que pasó después de la pelea, y también esa experiencia de Conor McGregor en el mundo del boxeo, ¿no? Contra Floyd Mayweather, que yo recuerdo que es un combate que se siguió mucho incluso por la gente que no seguía en ese momento la UFC y que traspasó fronteras. Hubo mucha gente que quedaba en los bares a las 5 o 6 de la mañana a ver el combate. Yo recuerdo ver ese combate con mi padre cuando mi padre todavía no veía nada de UFC, ahora actualmente sí que lo sigue. Pero sí que recuerdo que a McGregor sí que lo conocía, obviamente, porque era una figura a nivel internacional, ya no solo como deportista, sino Eso como es. personaje. No, personaje no en el más sentido de insulto, sino de personaje público. Sí, 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 totalmente. Y porque mi padre sí que ha visto toda la vida también boxeo y ese combate fue un punto de inflexión también dentro del deporte para las artes marciales mixtas, a Sí. nivel darse a conocer, pese a Y, que fuese un combate de boxeo. y yo creo que no se puede negar, ¿no?, la influencia que ha tenido en los últimos años la figura de Ilia Topuria en todo el público español. Al final, yo ya te digo, yo seguí mucho el momento de Conor. Luego había figuras como Dustin Poirier, que siempre me ha gustado mucho, como Charles Oliveira, pero realmente el punto máximo en el que yo creo que, por lo menos en mi caso, entro a meterme de lleno en el mundo de las MMA es cuando entra Ilia Topuria en la UFC. Si no recuerdo mal, Daniel Richardson nos dijo que Conor McGregor había traído la UFC a Europa y a Iliad nos lo había traído a España. Creo que es totalmente así. Cuando empezamos a ver UFC fue por McGregor. Cuando empezamos a analizar también la UFC y a verla como algo más que 3 combates al año, fue con Ilia Topuria, con esa entrada. Yo sí que veía alguna cartelera antes, pero no con tanta efusividad Como cuando entra como a Ilia. partir de que entrase Ilia. También porque coincide un poco cuando entramos a la universidad a hacer la carrera de periodismo. Eso es. Y es también un poco vocación profesional. Eso Ese es. afán de nos gusta el deporte, queremos analizarlo. ¿Dirías que Ilia es un poco similar el camino que hace el de Fernando Alonso con la Fórmula 1? Creo que es la primera persona en su deporte que consigue llegar a la cima representando a España. En un deporte hasta el Hasta el momento momento, poco seguido en España. poco seguido. Sí que es cierto que igual la Fórmula 1 sí que era algo más seguida que la UFC, Sí. pero no había nadie que dijese, este español va a llegar ahí Eso y es. va a ganar. Y llega sin que nadie se lo espere. Y gana sin que nadie se lo espere. Solamente los que conocíamos el background que tenía en este caso Ilia Topuria, también por ser aquí de Alicante. Yo sí que lo seguía a él antes de entrar en la UFC, cuando peleaba por aquí en Europa. Y ya se hablaba. Aquí en Alicante ya se Ya se hablaba hablaba de de Ilia. lo que iba a ser Ilia Topuria. Y te diré más, también se hablaba de lo que iba a ser Alexandre. Sí, que ha Tiempo tardado al un poco tiempo. más en llegar, pero tiempo al tiempo que también está muy bien el otro peleador alicantino. Yo te pregunto, en tu caso hablamos de Ilia Topuria, que evidentemente pues, es el peleador que más representa, ¿no?, ahora mismo a prácticamente a todos los españoles que siguen la UFC. ¿Cuál es el peleador con el que tú más te identificas o el que más te gusta, más allá de Ilia? Tengo aquí un dilema porque hay bastantes que me caen muy bien. Quizá por a nivel perseverancia, el haberlo intentado, aunque no lo hayas conseguido, Dustin Poirier. Sí, Creo que estoy de es un acuerdo. luchador que el espíritu que tiene me gusta mucho. Y en cuanto a caerme bien, uno de los que mejor me cae es Jiri Prochazka. Giri Me, Prochazka tiene un tiene algo, estilo. tío. Es verdad que es un peleador muy desordenado, ¿no? Sí, Pero siempre hace peleas y muy entretenidas. peculiar. Sí, sí, es cierto. A mí, yo te diría que el que más me ha identificado a lo largo del tiempo es Charles Oliveira, que me dio un poco de pena cuando pierde esa pelea contra Ilia Topuria, que evidentemente, bueno, pues me tiraba también el sentimiento, ¿no?, de ir con Ilia. Pero bueno, es un peleador que yo creo que Muy siempre ha querido también. caído, ha caído bien a todo el mundo, Sí. que además a nivel visual es espectacular, a nivel de intercambio de golpes y sobre todo esos intentos de sumisión, y que a día de hoy incluso lo sigo disfrutando mucho. Y si tuvieses que elegir una disciplina para entrenar
solamente te dicen, solo puedes entrenar esto, no puedes entrenar nada de lo demás. ¿Qué es lo que más te gustaría a ti? Como Sebas, practicarlo. A mí me gustaría kickboxing. ¿Sí? Sí, creo que, mira, de hecho, Alex Pereira también es otro peleador que a mí me ha marcado mucho en los últimos años. Creo que el boxeo de por sí es un deporte entretenido, ¿no? Es un deporte que ya gusta verlo. Es verdad que a mí me ha pasado, yo seguía bastante el boxeo hace unos años, pero me ha pasado que con entrar mucho en el mundo de las MMA, me sabe a poco el Mm. boxeo. No sé si te pasa a ti también que es un deporte distinto, pero mm, te falta un poco de, ¿no? Muchas veces demasiado estratégico, falta un poco de visualmente de dopamina, ¿no? Se puede Sí, un decir. poquito. O sea, a ver, es muy diferente. También parece que no, pero puede ser más lesivo Sí, por sí, el es tema verdad, es verdad. de que te hacen un knockdown y te puedes levantar. Eso es. Y te vuelven a hacer otro. Y te vuelven a hacer otro. Y al final es daño cerebral. Entonces, Sobre todo el tema del conteo también, ¿no? Que yo creo que justo. influye negativamente en la salud de los boxeadores. Efectivamente, pero bueno, el boxeo a mí me ha gustado desde siempre, desde pequeño. Yo recuerdo, no sé si tú cuando eras pequeño por la noche veías esos combates Sí, 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 en sí. Gol Televisión, que esas veladas de boxeo, yo las recuerdo también de verlas con mis padres con cariño, pero fui creciendo y fui viendo más combates de boxeo, más analizándolo, más disfrutándolo también desde otra perspectiva. Y un poco lo mismo me pasó con las MMA. Hemos hablado de que empezamos con Conor, pero realmente cuando empezamos a decir, oye, nos llama un poquito más esta vocación, queremos analizarlo, queremos verlo de otra perspectiva, fue con la llegada de Ilia Eso es. y hasta ahora. Sí, a mí me sirve también un poco el tema del boxeo, porque claro, yo al ser de Elche, en Elche se sigue Kiko. mucho a la figura de Kiko, que ha tenido una trayectoria muy reconocida, Sí, entonces sí, sí. quieras que no, al final si tienes a alguien de tu ciudad o de tu zona, e incluso a nivel nacional, si tienes a algún español que destaque en una Justo. disciplina, pues evidentemente lo sigues Y más. hablando de Kiko, desde aquí le invitamos a venir, ¿no? Sí, sí, porque al final, realmente, a pesar de ser un programa de De MMA, MMA, el boxeo está dentro de las artes marciales eso mixtas es. y Y, creo que puede dar una perspectiva también de cómo ha crecido el deporte. hombre, y mejor que él, que ha tenido una trayectoria tan reconocida, ya no solo en Totalmente. España, sino internacionalmente, bueno, pues sería una Desde gozada. aquí le invitamos, intentaremos traerlo también para vosotros los que nos veis como espectadores, que creemos que también os gustará. Vamos a hacernos un par más de preguntitas para terminar de Eso es. conocernos. ¿Quieres que... Y ahí ya pasamos a la parte más dinámica. Sí. ¿Quieres que hagamos un poco de preguntas rápidas? Vale, venga. ¿Te parece bien? Sí. Empieza tú si quieres. ¿Empiezo yo? Vale. Combate que más hayas disfrutado. Combate que más haya disfrutado. Seguramente hace 2, 3 años la derrota de Dustin Poirier contra Islam Makhachev. Me parece un combate espectacular. Que es verdad que yo en ese combate iba con Dustin Poirier, pero vamos, me parece que es un combate increíble. ¿Y el que más hayas sufrido? Pues seguramente a nivel personal la derrota de Ilia contra Gaethje, pero ya más allá de lo objetivo, ¿no? Más ya entrando en la parte aficionado. ¿Alguno que te haya sorprendido de que te haya hecho saltar de la cama? Un momento, algún momento en concreto. Yo creo que el intercambio entre Max Holloway y Justin Gaethje en ese UFC Totalmente. 300 es una barbaridad. ¿Pelador favorito? Charles Oliveira, he dicho. ¿Peso favorito? Ahora mismo el peso ligero. Históricamente. Históricamente yo creo que puede ser el semipesado. ¿Y peleador del semipesado que más te haya gustado? Hombre, John Jones en el momento que era semipesado, yo creo que está fuera de discusión. Pues yo creo que estas preguntas rápidas, no sé cuántas habrán sido, 9, 10, más o menos. Sí, para Un hacerlo poquito más dinámico, interactivo. ¿no? Si quieres, te invito yo a crear a tu luchador perfecto. ¿Cómo Vamos allá, sería? vamos allá. Te doy unos segundos para que lo No, pienses. yo creo que lo puedo tener claro. Además, esto cuanto más Cuanto fluido más sea, fluido, lo primero que que te venga a la después esto cabeza. lo recortaremos, lo subiremos a TikTok y diré, ¡ay, ay Dios! Ay, lo que he hecho, ¿no? Lo Pero que he ¿cómo no he dicho. dicho este otro? Pero bueno, Vale. eso también es lo que mola. Empezamos con el striking. El striking, te voy a decir Ilia Topuria.
Ilia Topuria, muy buena elección. Lucha, Lucha, te voy a decir... Makachev. Islam Makhachev. Sí. En el suelo, En el suelo, por gusto personal también, Charles Oliveira. en defensa, tanto de derribos como de sumisiones. Si quieres, puedes hacer aquí una... A ver, te diría... Uf, es que defensa es complicada también. Yo creo que Khamzat Chimaev Hamza Chimaev. es una persona en difícil defensa. de derribar. Cardio, Cardio, creo que no hay otra respuesta posible. Creo que me sumo a todos los entrevistados de programas anteriores. Merab Dasvili. sí, totalmente. Y Sí. IQ de pelea, IQ de pelea, se habla mucho aquí de John Jones, se ha hablado de Demetrius Johnson. Yo voy a dar un nombre, todavía no lo ha demostrado, pero lo va a hacer, Alexandre Topuria. Alexander Topuria, que recordemos que es un poco iba a decir el organizador, ¿no? Detrás de Ilia, que Ilia realmente ya tiene un IQ de pelea muy bueno, pero todo el mundo destaca que la figura de Alexandre es idónea a la hora de leer las peleas, de analizar al rival, y creo que además por el tipo Hace de un trabajo carácter que espectacular. tiene se ve, vamos, de forma notoria. Lo demostrará, estoy completamente seguro. Bueno, yo creo que esto ha servido un poco para que nos conozcan un poco más, los gustos personales que tenemos cada uno, Y ¿no? cualquier pregunta que tengan, Eso también es. que nos la dejen en los comentarios, que lo decimos Sí. siempre y vemos pocos comentarios. De hecho, dentro de poco estaría bien hacer un preguntas y respuestas, ¿no? Que estén atentos entonces a nuestras redes sociales, a Instagram, sobre todo, porque yo creo que lo haríamos por ahí. Sí, la red social más dada. Eso, o incluso en YouTube a lo mejor se puede hacer... Sí, pero para captar las preguntas, si no dejan los comentarios, En los- que es, o o aquí dejáis lo- comentarios o vais a o al Instagram. Instagram. Estáis atentos a las historias, que ahí dejaremos una cajita para que nos pongáis las preguntas y poder conocernos todos un poco más, crear comunidad, que es lo que nos gusta. Bueno, pues esperemos que os haya gustado esta sección y que sigáis disfrutando de este verano cargado de MMA. Bueno, Sebas, hasta aquí este quinto programa. Con este programa cumplimos un mes. Yo creo que en otro programa futuro podemos explicar cómo comenzamos este proyecto, cómo surgió Sí. la idea. Me parece un buen tema, que nos digan también en comentarios si les parece bien. Creo que ha quedado un programa también completo, con explicación de reglas, Sí, muy completo. con un poquito de repaso de los rankings. Sí. Importante también para saber cómo está la situación ahora mismo en la UFC. Sí, ante la ausencia de noticias, ante la ausencia de eventos, ¿no? En los últimos días, en las últimas semanas, pues bueno, está bien repasar un poco a mitad de curso, ¿no? A mitad de temporada, por decirlo así, de año, cómo está la actualidad de la UFC, y nosotros que nos vemos en una semanita, ¿no? una Siguiente semanita. programa, ya mes de agosto, mitad de verano, ya Mes de agosto, mes ya de Isla empiezas, Makhachev. sí, sí. Ya buen combate el de Islam, apetece, pero ya esto de estar en agosto ya no gusta tanto, ¿eh? Bueno, agosto, mucho calor, Mucho calor. pero verano, siempre se agradece, y más aquí en Alicante, que en Alicante, Elche, España Sur con playa, Sí, en totalmente. general, se agradece siempre. Y nosotros que agradecemos también un día más que estéis aquí escuchándonos y viéndonos a través de YouTube o de redes sociales a través de nuestros clips. Y nada, ya sabéis, cualquier sugerencia que tengáis, nos la comentáis. Nosotros nos El vemos próximo martes.